El mundo actual. Entender y analizar el mundo contemporáneo es sumamente difícil en la medida en que nos encontramos inmersos dentro del curso histórico. Los complicados procesos económicos y sociales de nuestra era, los cambios políticos y geográficos, las tendencias del arte y de la cultura, los viejos y nuevos conflictos militares, las aspiraciones más profundas de muchos pueblos por su libertad y la lucha por la supervivencia, el alimento y la dignidad humana en un planeta cuyos recursos se agotan por causas como el irracional crecimiento industrial y por la contaminación de los mares, los ríos, el subsuelo y la atmósfera, son aspectos de un mundo contemporáneo que parece amenazado por las ambiciones de grandes potencias mundiales. De acuerdo con lo anterior, es necesario analizar cómo evoluciona el proceso histórico y cuáles son sus principales dificultades. La caída del bloque soviético. Uno de los acontecimientos suscitados al finalizar la Primera Guerra Mundial fue el advenimiento de los países socialistas. En 1921 surgió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como resultado de la Revolución Bolchevique. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, la URSS era ya una gran potencia industrial y militar. La derrota de la Alemania nazi fue posible por el desempeño que la Unión Soviética tuvo. Su colaboración con los países aliados trajo como resultado que en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la URSS fuera un verdadero bloque político y geográfico en Europa del Este y en parte del continente asiático. Su influencia sobre otros países y su rivalidad frente al capitalismo que Estados Unidos representaba en el contexto de la Guerra Fría, hicieron que la URSS realizara una especie de contrapeso al interior de la ONU y en la balanza del nuevo orden económico internacional. La competencia entre la URSS y Estados Unidos se desarrolló en los terrenos económico y político, científico, cultural y tecnológico. No obstante el peso hegemónico de la Unión Soviética como líder del bloque comunista, la burocracia estatal y la falta de libertades en un estado totalitario fueron factores que desgastaron la cohesión de las varias repúblicas socialistas soviéticas que conformaban a la URSS. Diversas regiones al interior de la Unión Soviética sostenían con sus recursos naturales y con su fuerza de trabajo al Soviet Supremo dentro de Moscú. Países socialistas de Europa del Este que no formaban parte de la URSS, también padecieron los excesos de la centralización política administrativa que se estableció en Moscú. Polonia, Hungría, Yugoslavia, Rumanía y Checoslovaquia carecieron, durante las décadas de la Guerra Fría, de una verdadera soberanía. La movilización de sindicatos independientes en Polonia fue precisamente el inicio de un movimiento separatista por la autonomía de ese país en la década de los 80. La influencia política y religiosa del Papa Juan Pablo II fue significativa para la apertura que Polonia experimentó en la siguiente década. Pero el resquebrajamiento de la URSS se extendió entre las mismas repúblicas que integraban a la Unión Soviética. La inconformidad civil y las diferencias lingüísticas, ideológicas y hasta religiosas fueron recobrando peso y motivaron que la vieja unidad burocrática del sistema se agrietara. En 1985 Mikhail Gorbachov inició la perestroika, una reforma de apertura política y de tolerancia, en un intento por mantener la unidad. En los siguientes años la situación se agravó sin que Gorbachov lograra contener las tendencias separatistas. Un efecto benéfico en la apertura del sistema soviético se presentó cuando en 1987 Estados Unidos y la URSS acordaron destruir parte de sus arsenales nucleares. Pero la caída del muro de Berlín en 1989 distendió casi en forma definitiva la rivalidad entre ambas potencias. Entre las consecuencias suscitadas por la caída del muro de Berlín, deben considerarse ciertos reajustes geográficos en Europa, tales como la formación de Croacia como un país soberano, la separación de Montenegro de la ex Yugoslavia, y de la República Checa en Europa Central, además de la reunificación de Alemania, por supuesto. El derrumbe total del bloque soviético sobrevino en 1991, cuando Gorbachov abdicó como primer ministro de la URSS. Tras la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, se estableció la Comunidad de Estados Independientes, CEI, con Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia y otras repúblicas en 1993. Boris Yeltsin disolvió al Partido Comunista y logró sostener un pacto de apertura económica y política entre las nuevas repúblicas de la CEI. Por su parte, Afganistán y los países bálticos se separaron en definitiva. La globalización económica y política. Uno de los principales problemas tradicionales que los países socialistas tuvieron que afrontar a lo largo del siglo XX, fueron los relativos a la dirección de la producción económica en manos del Estado. El modelo soviético experimentó fuertes desajustes en 1980 y durante los siguientes años. La burocracia estatal y la crisis en los energéticos dificultaron la realización de las economías comunistas en todo el mundo. Esta fue una de las más graves causas de la ruina del comunismo soviético.
El neoliberalismo pretende reducir las funciones del Estado en los ámbitos de la producción y encargar directamente a los particulares la función de promover el desarrollo económico por medio de la inversión externa de capitales. El Estado neoliberal pretende trasladar la dirección del desarrollo económico-social del gobierno a la empresa privada, con la finalidad de lograr la plena incorporación de un país a la economía internacional de mercado. Es en este momento cuando la globalización económica y política, como tendencia del modelo de desarrollo neoliberal, entra en juego y rompe las barreras proteccionistas nacionales, al establecer alianzas de libre comercio entre los países de una región determinada, forma bloques económicos que permiten el desarrollo de estos países. La idea es regionalizar, es decir, globalizar la economía nacional en el seno de otras economías, para hacerla transnacional. Por globalización se debe comprender el fenómeno de interdependencia económica de las economías mundiales, la comunicación, la cultura y los conflictos internacionales. Es decir, la globalización puede ser vista como el fenómeno mediante el cual hay una mayor comunicación y un mayor conocimiento e intercambio de los procesos culturales, económicos, políticos y sociales del mundo. El problema del neoliberalismo es que sus mecanismos no funcionan de la misma manera en las potencias que en los países en vías de desarrollo, como América Latina. La eficiencia y productividad en las distintas áreas del desarrollo económico y social, a través del fomento de la eficiencia técnica de los individuos en el trabajo que postulan, no son viables en las naciones en vías de desarrollo, donde persisten los problemas de pobreza, bajo nivel educativo y rezago en la producción agropecuaria. La posibilidad de una economía mundial de mercado se acrecentó en la década de los 90, justo con la caída del URSS y la apertura de la fe al juego económico del modelo neoliberal. La preponderancia del mercado como sistema convencional de la economía en prácticamente todo el mundo, representó el triunfo del capitalismo beligerante. En la actualidad, los principales organismos mundiales que actúan como líderes promotores de la globalización en aras de los ideales neoliberales, son el Banco Mundial, BM, el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco de Desarrollo Internacional, BID, mismos que representan los intereses más significativos del capitalismo mundial, como es la expansión económica y la integración del mundo entero en la economía de mercado. Actualmente el discurso neoliberal pugna por un mundo sin aranceles y el acceso de las grandes potencias a los recursos naturales y estratégicos de las naciones débiles. Estados Unidos, por ejemplo, insiste en que el petróleo de México deje de ser controlado por el Estado para que la inversión de capitales estadounidenses pueda participar en la producción petrolera mexicana. El desempeño del Estado como subsidiario, que orienta su presupuesto anual para el beneficio de necesidades sociales como educación, salud, agricultura, etc., tiende a sustituirse por una fórmula neoliberal que deja en manos de la iniciativa privada y de la inversión foránea para convertir esos rubros en negocios fructíferos. En apariencia este modelo no ha tenido dificultades, pero en países como Alemania unificada o las ex-repúblicas soviéticas y países en vías de desarrollo, que se abren a la globalización, se manifiestan serios problemas. El mundo actual tiende a la formación de bloques económicos de libre mercado, entre los que destaca la Comunidad Económica Europea y la unificación monetaria del euro. La aparición del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos ha dejado enormes secuelas y contrastes entre los tres países, pues se trata de una apertura dispareja en la que los contrastes económicos y sociales han sido causa de irregularidades. El mundo globalizado no ha sido capaz de generar mayores oportunidades para diversos pueblos que se mantienen en el subdesarrollo, tampoco ha sido una alternativa efectiva para el desarrollo sustentable y para el equilibrio ecológico del planeta. La prepotencia estadounidense en un modelo económico neoliberal ha suscitado conflictos como la Guerra del Golfo Pérsico en 1991 y en el año 2003, guerras productivas. La crisis interna de la economía estadounidense y sus efectos sobre la economía de otras naciones representan retos de la globalización que, hoy por hoy, no parecen ofrecer mejores alternativas para la población mundial. El desarrollo científico y tecnológico. A lo largo de la historia el desarrollo del conocimiento ha sido vital para la civilización. Los conocimientos astronómicos, medicinales, agrícolas y matemáticos de pueblos milenarios como la India, Egipto, China o Mesoamérica, han formado parte sustancial del progreso material y espiritual de la humanidad. En este sentido, Grecia y Roma representan la cúspide de la cultura clásica y fueron las bases para la formación de lo que llamamos civilización occidental. Si bien la Edad Media tuvo aspectos oscurantistas adversos para la investigación del universo y para el progreso del saber, también fue la cuna de la universidad hacia el siglo XIII. El Renacimiento fue un periodo de florecimiento científico, artístico y cultural que enriqueció a la humanidad. La imprenta, la pólvora, el papel y el astrolabio, inventos chinos retomados por Occidente, así como la cartografía,
La teoría copernicana y el telescopio fueron logros renacentistas a favor del saber universal con los cuales se consolidó la ciencia moderna en el siglo XVII. Nuevos bríos intelectuales representaron el racionalismo cartesiano y el empirismo de Locke en el siglo de las luces. Los progresos científicos y tecnológicos que sobrevinieron entre los siglos XVIII y XIX, significaron sólidos fundamentos del desarrollo material e intelectual de la época moderna. Las revoluciones burguesas y la revolución industrial fueron posibles gracias a inventos y teorías novedosas que transformaron al mundo. Ya entrado el siglo XX, las guerras mundiales significaron una competencia armamentista, ligada a su vez a una carrera científica y tecnológica. Los nuevos paradigmas en la física y en otras ramas de la ciencia actual se hallan vinculados a las necesidades de la guerra y de las exigencias económicas e industriales que las grandes potencias atendieron en el contexto de la Guerra Fría. La investigación espacial y el uso de un complejo armamento moderno siguen siendo criterios de gran relevancia para el quehacer científico-tecnológico de la actual era de la globalización. Entre las principales líneas de investigación que en los albores del siglo XXI orientan al avance de la ciencia destacan: el estudio genético, con sus actuales aplicaciones para manipular el mapa genético en la producción de granos modificados y de mejoras en la ganadería. También se considera que el genoma humano puede ofrecer soluciones definitivas para enfermedades cardíacas y otras como el cáncer, el SIDA, la esquizofrenia, etc. Los peligros en el uso de la clonación y de la manipulación del mapa genético son también considerables, por lo que la investigación genómica representa retos y posibilidades para la era actual. La investigación física sobre la fusión y la fisión del átomo y el empleo de la energía nuclear son realidades vigentes, al menos desde la Segunda Guerra Mundial. El uso de la bomba atómica para derrotar a Japón y la producción de enormes arsenales nucleares típicos de la Guerra Fría, demuestran la eficacia y la peligrosidad de la energía nuclear en una etapa de la historia en que los energéticos son estratégicos para el desarrollo económico. La investigación astrofísica representa dos grandes vertientes: el interés filosófico por explicar el origen de nuestro cosmos, así como su destino final, por un lado, y la posibilidad pragmática de colonizar y poblar otros planetas. La carrera espacial entre grandes potencias es un interesante aspecto de la ciencia en nuestro tiempo. El interés por la estructura química y por las teorías biológicas está enfocado hacia dos rumbos paradójicamente contrapuestos. Por un lado, el estudio de los virus y el combate de enfermedades suscitadas por estos, especialmente en un periodo en que parecen estar mutando su estructura y responder con sutiles metamorfosis a los antibióticos. Por otro lado, el desarrollo de armas no convencionales químico-biológicas que en forma prácticamente clandestina se experimentan en muchos países. El impacto de la informática en la computación y en el desarrollo de las telecomunicaciones gira actualmente en torno a las posibilidades de la transmisión de ondas vía satélite, de las que dependen la telefonía celular y el uso de la red. Pero un mundo mejor comunicado no será posible mientras el consumismo que las compañías de telefonía celular generan con aparatos más sofisticados siga emitiendo radiaciones sobre el oído del usuario. En cuanto al Internet, aunque es útil para una población mundial que a diario hace uso de sus servicios, la calidad de sus contenidos y la falta de una estrategia que contrarreste la piratería, los atentados con virus y gusanos y el espionaje y clonación de tarjetas bancarias, entorpecen las ventajas de dicha tecnología, ligada, por supuesto, al vertiginoso desarrollo de la computación y de la informática. La era de la Internet es también la era de los hackers. El mundo actual no ha resuelto los más antiguos problemas de la humanidad, como la explotación, la miseria, el hambre y la destrucción del ambiente. La labor que la ciencia y la tecnología pueden hacer por mejorar las condiciones de vida, es una interrogante continua. Pero los intereses económicos y políticos de las grandes potencias han demostrado que las promesas de la investigación científica y el desarrollo tecnológico no podrán realizarse sin una humanización del conocimiento. Hoy en día la ciencia sigue sometida a fines militares y caprichos políticos que rigen en el mundo, por lo que sus ventajas para el bienestar humano aún no son una realidad satisfactoria para millones de personas que carecen de los más elementales recursos para subsistir. Los fines éticos y humanitarios de la ciencia y la tecnología se ven frecuentemente desplazados por los mismos criterios que la globalización y el desarrollo económico mundial siguen a favor de los más ambiciosos intereses de las transnacionales, intereses que sostienen las grandes guerras y la opresión de numerosos pueblos en África, Asia y América, intereses geopolíticos que han escrito la historia durante todos estos siglos de civilización.